cosa y vamos a recordar con alguien que hace no mucho fue niño, alguien que les gusta mucho a ustedes, que es un actor maravilloso, que recordamos mucho aquí en las pelis de Castilla-La Mancha Media, que fue Paco Martínez Soria. Sí, pues fíjate, él era un niño y ya era un fan incondicional y los años pues lo han llevado a serlo mucho más. Nuestro invitado de hoy se llama Óscar Abad, hijo de migrantes de esta tierra, afincados en Barcelona y, como muy bien decimos, fan absoluto, Óscar, de Paco Martínez Soria, que está preparando un documental sobre el actor que tanto nos gustó a muchos de nosotros que crecimos con él, que yo lo consideraba, Óscar, como si fuera mi abuelo. Sí. Esto es verdad, no lo dice por decir. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, yo creo que ha sido el abuelo de todo el mundo. Sí. De todos. Pero tú eras muy crío. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, Martínez Soria, el 18 de diciembre hubiese cumplido 122 años. Sí, señor. O sea, pero tú eras muy crío cuando te pones a ver las películas de Paco Martínez Soria. Pues mira, casi me enteré de su muerte porque yo tenía cuatro años. Fíjate tú. Pero bueno, yo veía las películas con mis abuelos. Mis abuelos pues me decían siempre, oye, vente aquí al sofá que sale el jodido ese que te gusta. Y bueno, pues era una maravilla verlo. Lo que pasa es que después de ver tanto su cine, yo necesitaba algo más, porque no conocía nada de ese actor, que era mi preferido. Ajá. Y la verdad es que me iba por las librerías para buscar información de mi actor y no había nada escrito de él, o sea, nada. Ajá. Entonces, lo que a mí me pasó es que cuando era pequeño, me iba a la cabina telefónica, me compraba una tarjeta de aquellas de 1000 pesetas, de las de, te estoy hablando, del año 93, la metía allí en la cabina y llamaba información al 1003, decía, oiga, por favor, ¿que me podría dar el teléfono de Florinda Chico? Al igual me daban 5 teléfonos, tenía que llamar a los 5 y hasta en que alguno caía. Claro, hasta que podía hablar ¿Así con Florinda contactaste Chico. con Florinda Chico? Con Florinda Chico, con Mercedes Vecino, con Antonio Zores, Fíjate. con Emilio Gutiérrez Cava, Fíjate. con José Carabias. Hoy en día eso sería imposible porque la privacidad Sí. de los números de teléfono no lo te lo- permite. no te lo permite. Pero entonces sí es verdad que esa información se da. Bueno, antes de preguntarle más cosas, Gloria, quiero decir que este chico que hoy está charlando con nosotros en este tema que tanto les va a gustar de Paco Martínez Soria, tiene el goterón de sangre de la tierra. Su padre era conquense, de Solera de Gabaldón, Sí. de la familia de los Cuzos. De los Cuzos, sí, Ah, señor. Bueno, pues habrá gente que estará viendo en el pueblo. Pues, Pues mira, seguramente. estos se fueron para Barcelona allí. Sí, emigraron para Barcelona en el año 63, Como tantos, como tantos. como Paco Martínez Soria. Sí, también emigró de Tarazona, de su pueblo natal, a Barcelona cuando él tenía 5 añitos. Y Óscar, tú investigando, claro, luego llega ya Internet, ya gracias a Internet también puedes ir buceando un poquito más y das con familiares. Sí, bueno, antes que eso me dediqué a coleccionar, porque empezó el mundo de Internet, me dediqué a coleccionar material de Martínez Soria, que habían pues, revistas, fotografías, programas de mano, programas de cine, y me junté con tanto material que digo, ¿qué hago yo con esto? Digo, mira, me voy a plantear el hacer una página web. Y entonces quería, porque sabía que tenía un hijo que estaba en Poblet, en Tarragona, el padre Paco Martínez Soria, y gracias a Internet pude localizarlo y me fui a Poblet a conocer al hijo de Paco Martínez Soria. Ese que ven en la fotografía es Paco con su hijo, una de las fotos y de material gráfico que tiene Óscar, que es una auténtica maravilla. Ahí está Óscar, Sí. el chaval, y Sí. el hijo de Paco. Con el pelo largo. Sí. Ese fue el primer encuentro Mira. que yo tuve con el padre Paco, que fue el 1 de noviembre de 2003. Tiene que ser bonito, ¿no? Encontrar a alguien Sí, claro, por supuesto. directo de Paco Martínez Soria. Y si encima tienes cariño y él sabe que a su padre le prolongas ese cariño, pues todavía te acoge más en sus brazos. Hay una cosa, porque claro, al final Óscar no solamente se convierte en un recopilador de información de Paco Martínez Soria, sino que profundiza en el personaje. Habitualmente, esto pasa a menudo, la gente que hace reír mucho, la gente que es muy divertida frente a una cámara o en un espectáculo de teatro o en el cine, luego en su vida real, en su vida personal, suelen ser personas serias, muy trabajadoras, muy concienzudas, ¿no? Gente que a veces dices, joder, esa está antipático, ¿no? O antipática. Porque tú tienes la imagen del personaje.
Claro. no de la persona. No. Y eso me pasa a mí, yo soy un ogro. Y muy cabroncete. Pero luego caes simpático. No, soy muy malo. ¿A que sí? Díselo. ¡Uy! No, tú eres como se te ve. A ¿Sí? mí me lo preguntan, ¿eh? ¿Es igual de simpático que cuando se ve? Bueno, yo creo que soy igual, pero es verdad que yo me he encontrado con mucha gente y tú destacas eso de Paco, ¿no? Que Bueno, no es cuando que descubres a Paco ves a un tío que se dedicó a trabajar y a trabajar. Como un negro, aunque esté mal el decirlo, literalmente. Sí, Martínez Soria era una persona muy seria. No era capaz de contar un chiste en una velada con gente que no conocía, al igual con su entorno más directo, la familia, amigos, sí, pero con gente que no conocía, no. Sí. Antipático total y, bueno, además era una persona sumamente, no te diría adicta al régimen, pero sí muy de derechas. Y a él le pasó justamente una anécdota que una actriz de su compañía, Bura Serra, me la contó y me dijo que una vez salió de casa para ir al teatro y estuvo haciendo tiempo y había un matrimonio en la calle que le decían, me parece que sí es. Y la mujer le decía, no es. Y le decía al marido, que sí, que te digo yo que es. Claro, Martínez Soria, que estaba escuchando, se levantó y le dijo, claro que soy. Dice, ¿ves? Ya estaba yo dudando con mi mujer de si eras o no. ¿Ves cómo te dije yo que era Santiago Carrillo? Bueno, Joder, dio en cuando el le clavo. dijeron a Paco Martínez Dio Soria en el clavo. que se parecía a Santiago Carrillo, entró al teatro con un cabreo que vamos. Qué barbaridad. Hablando de Santiago Terrible. Carrillo, me viene al pelo. ¿Se acuerdan ustedes de la peluca de Santiago Carrillo? Como entró a España camuflado, pues hoy Óscar nos ha traído un peluquín que Paco Martínez Soria, lo están viendo ahí, en esa cabeza de maniquí, utilizó ¿en qué película? Pues no, en la película, bueno, era en la obra de teatro. ¿Era obra de teatro? La obra de teatro de La ciudad no es para mí. Tenía cabeza pequeñita, porque yo me lo he puesto, me vale para la coronilla nada más. Es muy fuerte, pero es que no es lo único. Está la peluca, Óscar, pero muy hay más reducida. elementos que son propios de Paco Martínez Soria. Hay muchas que es lo que cosas nos has chulas. traído. muchas Sí, cosas. sí, sí. Ahí Mira, estamos está el viendo, peluquín mira, donde lo llevaba puesto. la obra de teatro. Las obras de teatro. Ese cenicero, ¿quién no ha tenido de su abuelo ese cenicero en casa o parecido? Esos que eran como metálicos. Sí, ese cenicero me lo regaló también otra actriz de la compañía, Carmen García Cervera, Sí. que es el que siempre utilizaba en el camerino del Teatro Thalía. ¿Y ese álbum pequeñito de fotos que estamos viendo? Ese álbum me lo regaló su hijo porque hizo como un memorándum, recogió todo lo que ocurrió el día que su padre falleció. Qué chulo. Y lo recogió ahí con sus cosas, con todas sus experiencias de ese día y me dijo, mira, el día que yo me muera, ¿quién mejor que tú para que lo tengas? Y desde entonces, pues ya te digo que... Hablando lo del día conservo. que se muere Paco Martínez Soria, anécdotas, se acerca la Navidad, dentro de un mes y 2 días más, la lotería. Nosotros regalaremos lotería de En Compañía, como hacemos todas las Navidades. Pues Paco Martínez Soria era un grandísimo jugador de la lotería al que le tocó hasta después de muerto. El día que murió, sus hijos fueron a buscar las pertenencias y a levantar el cadáver y todo esto, y encontraron una quiniela. Eso fue un viernes, el domingo dieron los resultados. ¿Era quiniela? Era una quiniela, Ajá. sí, sí. ¿Y le Le tocó? gustaba mucho la quiniela, le tocó. Y el lunes salieron los resultados y estaba premiada con $500.000 de pesetas. De los de Fíjate. entonces. De los del año 82. Y es verdad que él compraba décimos de lotería. A mansalva. Le tocó 3 veces la lotería. Sí. Y lo repartía entre el personal del teatro. Sí, y de eso hay una anécdota que le dijo a su manager, el señor Ramos, que dice, como me ha tocado una serie, dice, lo voy a repartir con la gente de la compañía, dice, haces 12 particiones, me parece que eran 45.000 pesetas para cada uno. Pero habían 2 actores que se quedaban sin el premio. Entonces Martínez Soria dijo, no te preocupes, yo los saco, los doy de mi bolsillo para que esas 2 personas no se queden lleven. sin premio. Y lo sacó de su bolsillo. Pues eso es de buena gente. ¿eh? Pues sí. Qué fuerte, porque tú fíjate, aparte de la imagen que tenemos, Óscar, de él, de lo que se veía en sus películas, que nadie se puede imaginar que era un hombre tan serio, tan trabajador, tan obcecado, que luego tuviera una relación complicada con su familia. Sí, sí, pero bueno, eso ya
Tú imagínate... Eso vamos otra vez como lo de antes, a lo personal, Claro, él era así. Él era así. Tú imagínate que Martínez Soria solo estaba en Barcelona, que es donde tenía su raigambre, como él decía, mujer, hijos, durante los meses de Navidad. Y luego ya desapareció. trabajando. Ahí está la mujer y el hijo en esa foto. Sí, y el hijo cura. Y nos cuenta Óscar que también se inspiraba en personajes reales para sacar eso que nosotros veíamos y con lo que tanto disfrutábamos. Sí, sí, se inspiró, como todo el mundo seguramente sabrá, en su tío Cleto, para hacer el personaje de Agustín Valverde en la película y en la obra de teatro de La ciudad no es para mí, y a un abuelo suyo que hacía en teatro un personaje que se llamaba el abuelo Curro, y ya te digo, llegaba a un extremo que se ponía una peluca calva, se encorvaba de tal manera que se quitaban los dientes y parecía realmente una persona de 80 o 90 años. Incluso le habían dicho a Martínez Soria, oye, el actor este mayor que has contratado, qué maravilla de persona. Fíjate. No, que soy yo personalmente, que lo he hecho yo. Es que eso que has dicho es importante, ¿no? Paco Martínez Soria, todos nos acordamos por lo bien que nos lo hemos pasado con sus películas, pero Paco era un pedazo de actor, sobre todo de teatro. La gente le ha conocido más a nivel general por sus películas, pero Paco Martínez Soria era de los antiguos que hacían 2 funciones, que solo descansaba los lunes, que se pegaba unas palizas de la pera, que sabía todo del teatro. Desde cómo había que maquillarse, cómo era la iluminación, la escenografía, el vestuario, él estaba pendiente de todo. Y él, como decíamos al principio, dedicó toda su vida al trabajo y quizás desatendió un poco la vida personal, la vida matrimonial. Se dice que tuvo sus amantes, en fin, ¿eso es bulo o es verdad? Bueno, eso es una cosa que yo tampoco puedo hablar, porque... Tampoco lo has visto. Tampoco lo he visto. Pero sí que es verdad que se pasaba muchísimas temporadas fuera de casa. Claro. Eso sí, a la familia no le faltó Nunca el de dinero. nada. O sea, al igual Martínez Soria a veces se quedaba sin su propio sueldo por mandarlo a casa y Ramos le decía, no te puedo dar más dinero porque es lo que hay. O sea, la compañía ha cobrado toda, si tú te lo has gastado es porque has querido. Claro. Pero Oye, Óscar, ahí encima de esos cubos donde está el nombre de Paco Martínez Soria, Sí. hay un libro. Ese libro es tuyo. sí, Ese libro a ti te costó publicarlo porque fue un empeño personal de Óscar. Sí. Encontrar una editorial que te publique un libro, que es un capricho tuyo, no siempre es fácil, No. pero lo sacaste adelante. ¿Qué puede encontrar la gente amante de Paco Martínez Soria, de conocer más historias? ¿Qué va a encontrar en ese libro? Al lado, por cierto, de unas gafas. unas gafas, sí. Que esas gafas son... De cuando él tenía 22 años, porque Martínez Soria tenía estigmatismo en el ojo izquierdo. Y son suyas de verdad. Y son suyas de verdad, son las que él utilizaba cuando empezó en el Artesano de Gracia, que él tenía 22 añitos, y todo el mundo pues le pagaba lo poco que había con dinero, o con corbatas, o con pañuelos, o con paraguas. En especies. Sí, y todo el mundo le llamaba el director de las gafas, porque siempre llevaba las gafas. ¿Y Aplauso y Mutis qué encontramos ahí? Bueno, pues Aplauso y Mutis es un trabajo de 11 años. Tuvo una época en que me quedé sin trabajo y le dije a mi director de teatro, porque yo hago teatro en una compañía amateur, si podía ayudarme a realizar este proyecto, a corregírmelo por lo menos, y gracias a mi director, a Joaquín Ramos, pues tiramos el proyecto adelante y el libro pues está lleno de su trabajo en teatro, su trabajo en cine, hizo muchísima beneficencia. Hay un capítulo, bueno, pues dedicado al cine, por supuesto, hay un capítulo dedicado a la muerte, porque la muerte es una cosa que sí que es verdad que pasó bastante inadvertida, murió, pero poco más ha trascendido desde la muerte de Óscar, Martínez y Soria. ahora lo llevas a imagen porque como buen seguidor ahora das un pasito más allá y quieres preparar un documental. Sí, estoy preparando el documental de los días anteriores y posteriores a la muerte de Martínez Soria, porque ya te digo, todo esto ha quedado un poco en el olvido y bueno, pues como tengo los medios, entre comillas, aunque sean de andar por casa, pues lo he querido tirar para adelante. Y tienes el material y tienes sobre todo ya la sabiduría de un personaje que todos hemos querido. Muchos de ustedes se quedarán con esa imagen de las películas que nosotros ponemos mucho aquí en esta televisión, en Castilla-La Mancha Media, y algunos incluso querrán quedarse con esa imagen. Sí. Simplemente con ese hombre, con esa boina eterna, con esas risas que nos echamos con él, ¿no? Pero quizás haya otras personas que ahora nos están viendo que sí quieran profundizar
en quién era Paco Martínez Soria, a través de ese libro, a través de ese documental que Óscar va a preparar, pues lo podremos descubrir. Invitado quedas cuando ese documental vaya para adelante para que nos lo cuentes, ¿te parece? Un placer, por supuesto. Y fíjate tú qué casualidades de la vida. Hay una película de Paco Martínez Soria que se titula El turismo es un gran invento. Nosotros desde hace muchos años utilizamos una sintonía que es parte de la banda sonora de esa película cuando sale aquí una localidad que se llama Benidorm. Entonces la empezamos a poner porque nos hacía gracia y nos recordaba cuando Benidorm empieza. Pues esa película tiene esta sintonía que nosotros utilizamos muchísimo y con esa te vamos a dar las gracias por haber venido. Te vamos a desear mucha suerte con la creación de ese documental y que aquí nos tienes para promocionarlo y para impulsarlo siempre que quieras. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros por haberme invitado. Este aplauso a través de Paco Martínez Soria es para ti.